Sirvienta se cansa y acaba con toda la familia. Buenas noches. Una tragedia ha sacudido esta mañana la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Lo que parecía un día común en una residencia de lujo terminó convirtiéndose en una escena que nadie puede explicar. 4 miembros de la familia Salazar fueron encontrados en estado crítico dentro de su propia casa. 2 de ellos no sobrevivieron. Las autoridades han detenido a una mujer de 43 años, empleada doméstica de la familia desde hace más de 7 años. Los primeros reportes médicos hablan de intoxicación aguda. La investigación apenas comienza, pero lo que se sabe hasta ahora ha dejado a todo el país en shock. Este no fue un accidente, fue algo mucho peor, algo que ocurrió en silencio, durante semanas, tal vez meses, dentro de las paredes de lo que todos creían era un hogar seguro. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver atrás. Hay que conocer a las personas involucradas. Hay que entender las dinámicas invisibles que se tejen en los hogares mexicanos todos los días, esas relaciones de confianza que construimos sin darnos cuenta, esas jerarquías que naturalizamos sin cuestionarlas. Porque esta historia no comenzó el día en que los Salazar cayeron enfermos. Esta historia comenzó mucho antes, en un lugar muy distinto, con una mujer llamada Rosa Elena Campos, quien un día de marzo de 2017 tocó la puerta de esa casa buscando trabajo y encontró algo que cambiaría su vida para siempre, aunque no de la manera que ella esperaba. Rosa Elena había nacido en un pueblo pequeño del Estado de México, en una familia numerosa donde el dinero nunca alcanzaba. A los 14 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su madre con la limpieza de casas en el pueblo. A los 19 se casó con un hombre que resultó ser violento. A los 23 ya tenía 3 hijos y un matrimonio roto. Cuando llegó a la Ciudad de México en 2015, lo hizo con una maleta llena de ropa usada, 2,000 pesos en el bolsillo, y la determinación de construir una vida mejor para sus hijos, que se habían quedado con su madre en el pueblo. Durante 2 años trabajó en distintas casas, siempre por días, siempre con contratos informales, siempre con la incertidumbre de no saber si al mes siguiente seguiría teniendo empleo. Hasta que una conocida le habló de una familia que buscaba a alguien de planta, con sueldo fijo, prestaciones y un cuarto propio dentro de la casa. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Los Salazar eran, en apariencia, una familia perfecta. Roberto Salazar, de 52 años, era director regional de una empresa multinacional de tecnología. Su esposa Patricia Montes de Salazar, de 48, era arquitecta de interiores con un estudio propio que llevaba su nombre. Tenían 2 hijos, Emiliano, de 23 años, estudiante de último año de administración en el ITAM, y Sofía, de 19, quien estudiaba diseño de moda. Vivían en una casa de 3 pisos con jardín, alberca y una vista privilegiada de la ciudad. Viajaban 2 veces al año al extranjero. Tenían 2 autos de lujo. En sus redes sociales mostraban una vida envidiable. Cenas en los mejores restaurantes, fines de semana en Valle de Bravo, fotografías perfectamente iluminadas en las que todos sonreían. Pero como suele suceder, lo que se muestra no siempre es lo que se vive. Cuando Rosa Elena entró a trabajar con los Salazar, firmó un contrato que le prometía un sueldo mensual de 8,000 pesos, un día libre a la semana, aguinaldo y acceso al seguro social. En papel, todo se veía bien. En la práctica, las cosas eran distintas. Su horario nunca fue realmente de 8 horas. Comenzaba a las 6 de la mañana preparando el desayuno y terminaba a las 11 de la noche recogiendo la cocina después de la cena. Los domingos, su supuesto día libre, casi siempre le pedían que se quedara porque había una comida familiar o porque necesitaban que cuidara la casa mientras todos salían. Las horas extra nunca se pagaban. Las prestaciones se quedaron en promesas. Y el trato, aunque educado en la superficie, estaba lleno de pequeñas crueldades cotidianas
que se fueron acumulando con el tiempo. Patricia, la señora de la casa, era especialmente exigente. Todo tenía que estar impecable. Las sábanas debían cambiarse cada 2 días. Los pisos debían brillar. La comida tenía que estar lista exactamente a la hora indicada. Y si algo no estaba a su gusto, lo hacía saber con comentarios cortantes. Rosa, esto está frío. No puedes hacer las cosas bien. Rosa, la sala huele raro. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste a fondo? Rosa, te pago para que hagas bien tu trabajo, no para que lo hagas a medias. Nunca gritaba, nunca levantaba la voz. Pero sus palabras tenían un filo que cortaba más que cualquier insulto directo. Rosa Elena aprendió a quedarse callada, a asentir, a disculparse incluso cuando no había cometido ningún error, porque necesitaba el trabajo, porque sus hijos dependían del dinero que enviaba cada quincena, porque no tenía otra opción. Emiliano, el hijo mayor, casi no hablaba con ella. La trataba como si fuera invisible. Entraba a la cocina, tomaba lo que necesitaba y se iba sin decir una palabra. Sofía era distinta. A veces era amable, le preguntaba cómo estaba, le contaba cosas de su día, pero otras veces cuando estaba de mal humor o tenía prisa, podía ser tan despectiva como su madre. Rosa, ¿puedes dejar de hacer ruido? Estoy en una llamada. Rosa, no toques mis cosas. Ya te dije que no entres a mi cuarto sin avisar. Roberto, el padre, era el que menos interactuaba con ella. Para él, Rosa Elena era simplemente parte del mobiliario, una presencia necesaria pero no digna de atención. En 7 años, nunca le preguntó su apellido completo. Nunca supo cuántos hijos tenía. Nunca se dio cuenta de que cada vez que hablaba por teléfono con su madre, Rosa Elena lloraba en silencio en su cuarto porque extrañaba a sus niños y se sentía culpable por no estar con ellos. Si te gustan este tipo de historias reales donde exploramos no solo el crimen, sino las razones profundas que llevan a una persona a cruzar límites impensables, este es tu canal. Suscríbete para más casos como este, donde la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Los primeros años fueron difíciles, pero Rosa Elena lo soportó. Se decía a sí misma que todo era parte del trabajo, que así eran las cosas, que al menos tenía un techo y comida asegurada. Enviaba casi todo su sueldo a su madre para los gastos de sus hijos. Se compraba lo mínimo indispensable. Rara vez salía. Su vida se redujo a esa casa, a esas personas que nunca la vieron realmente como un ser humano completo, con sueños, con dolores, con una historia propia, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue algo repentino. Fue un proceso lento, silencioso, como una grieta que se va haciendo más profunda sin que nadie lo note. En 2020, durante la pandemia, todo empeoró. La familia decidió que Rosa Elena no podría salir en su día libre porque era un riesgo de contagio. Tampoco podría recibir visitas. Estuvo meses encerrada en esa casa, trabajando todos los días sin descanso, mientras la familia se quejaba de lo aburrido que era estar en casa. Mientras Emiliano tomaba clases en línea desde su cuarto con aire acondicionado y Sofía pasaba horas frente al espejo grabando videos para TikTok, Rosa Elena no tuvo opción de quedarse en su pueblo con sus hijos. No le preguntaron si estaba de acuerdo, simplemente le dijeron que así serían las cosas y ella aceptó porque, una vez más, no tenía alternativa. Fue durante esos meses cuando comenzó a odiarlos, no de manera explosiva, no con furia visible, sino con un resentimiento frío y profundo que se instaló en su pecho y ya no se fue nunca. Después de la pandemia, las cosas no mejoraron, si acaso empeoraron. Patricia se volvió aún más exigente. Comenzó a revisar cada rincón de la casa con lupa, buscando cualquier detalle mal hecho para reclamarle.
Roberto empezó a llegar tarde a casa, con evidentes signos de haber estado bebiendo, y esperaba que Rosa Elena le preparara algo de comer sin importar la hora. Emiliano se graduó de la universidad, pero siguió viviendo en la casa, sin trabajar, pasando el día jugando videojuegos en su cuarto y dejando su desorden para que Rosa Elena lo recogiera. Sofía, por su parte, comenzó a traer a sus amigos a la casa, y Rosa Elena tenía que atenderlos como si fuera una mesera, sirviendo bebidas y botanas mientras ellos reían y hablaban de cosas que ella no entendía, en un mundo al que nunca pertenecería. Hubo un momento específico en el que algo se rompió definitivamente. Fue en abril de 2023. Rosa Elena recibió una llamada de su madre. Su hijo menor, de 14 años, había tenido un accidente en la escuela. Nada grave, pero necesitaba ir al hospital para que le hicieran unos estudios. Rosa Elena le pidió a Patricia permiso para viajar al pueblo, solo por 2 días. Patricia se negó. Le dijo que tenían una cena importante esa semana y que no podía quedarse sin ayuda. Rosa Elena insistió. Le explicó la situación, le suplicó. Patricia fue inflexible. Tus problemas personales no son mi responsabilidad, Rosa. Si no puedes cumplir con tu trabajo, entonces quizás este no es el lugar para ti. Rosa Elena se quedó, no viajó, atendió la cena, sirvió los platillos con una sonrisa forzada mientras por dentro algo se estaba destruyendo. Esa noche, sola en su cuarto, tomó una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir así. Durante meses, Rosa Elena comenzó a observar, a prestar atención a detalles que antes ignoraba, a las rutinas de la familia, a los horarios, a los medicamentos que tomaban, a los alimentos que preferían, a las cosas que nadie más notaba, porque estaban demasiado ocupados en sus propias vidas. Patricia tomaba pastillas para la presión arterial todas las mañanas. Roberto tenía problemas de insomnio y dependía de medicamentos para dormir. Emiliano consumía suplementos proteicos para el gimnasio. Sofía era obsesiva con su dieta y solo comía ciertas cosas preparadas de cierta manera. Rosa Elena guardaba toda esa información en silencio, sin saber aún qué haría con ella, pero sintiendo que algo estaba tomando forma en su mente. Fue en enero de 2024 cuando todo comenzó realmente. Rosa Elena llevaba semanas sin dormir bien. Las humillaciones continuaban. El maltrato sutil pero constante seguía ahí, todos los días. En cada comentario, en cada mirada de desprecio, en cada orden dada con ese tono que la hacía sentir menos que humana. Una mañana, mientras limpiaba el baño principal, encontró un frasco de raticida en el armario de limpieza. Lo había comprado meses atrás porque había ratones en el garaje. El frasco estaba casi lleno. Lo tomó entre sus manos y se quedó mirándolo durante largo rato. Era un polvo blanco inodoro que se disolvía fácilmente en líquidos. Las instrucciones advertían sobre su toxicidad, sobre los síntomas de envenenamiento, sobre la necesidad de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. Rosa Elena guardó el frasco en el bolsillo de su delantal y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. No lo hizo de inmediato. Pasaron semanas antes de que tomara la decisión final. Pero una vez que la idea se instaló en su cabeza, no pudo sacarla. Comenzó a fantasear con ello, con la idea de hacerles daño, con la idea de que por fin sintieran una fracción del dolor que ella había acumulado durante años. No era solo venganza, era algo más profundo. Era la necesidad de existir, de ser vista, de dejar una marca en vidas que la habían borrado completamente. Si no podía ser tratada con dignidad en vida, al menos sería recordada, al menos su nombre sería pronunciado, al menos existiría. La primera vez fue un lunes por la mañana. Rosa Elena preparó el café como siempre. Patricia lo tomaba negro, sin azúcar, siempre en la misma taza azul que le gustaba.
Rosa Elena agregó una cantidad mínima del polvo al café antes de servirlo, tan poca que no cambió el sabor ni el color. Patricia lo bebió sin notar nada. Esa tarde se sintió mal del estómago, se quejó de náuseas, pensó que había comido algo en mal estado, tomó un medicamento y se acostó. Al día siguiente estaba mejor. Rosa Elena observó todo desde su lugar invisible y sintió algo extraño, no exactamente satisfacción, más bien una especie de poder que nunca antes había experimentado. Durante las siguientes semanas, Rosa Elena continuó, siempre en cantidades pequeñas, siempre de manera irregular para que no pudieran establecer un patrón claro. A veces era en el café, otras veces en el jugo de naranja, una vez en la sopa de la cena. Los síntomas comenzaron a aparecer en todos: dolores de estómago, náuseas, mareos, fatiga extrema. Patricia fue al médico varias veces, le hicieron estudios. Los resultados mostraban cierta inflamación intestinal, pero nada concluyente. Le recetaron protectores gástricos. Le dijeron que podría ser estrés. Roberto también comenzó a sentirse mal. Pensó que era por el trabajo, por las largas jornadas, por la presión. Emiliano y Sofía se quejaban constantemente de sentirse cansados, de no tener energía. La familia comenzó a preocuparse. Hablaron de cambiar de médico, de hacer más estudios, de revisar la calidad del agua de la casa. Pero nunca, ni por un segundo, sospecharon de Rosa Elena, porque para ellos, ella simplemente no existía como una amenaza. Era solo Rosa, la empleada, la que preparaba la comida, la que limpiaba, la que siempre estaba ahí, pero nunca era vista. Dale like si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo termina, porque lo que viene es aún más perturbador. Rosa Elena comenzó a aumentar las dosis, no de manera drástica, pero sí progresivamente. Ya no se conformaba con verlos enfermos por unas horas. Quería más, quería que sintieran miedo, quería que sufrieran. En marzo de 2024, los síntomas se volvieron más severos. Patricia comenzó a tener vómitos constantes. Roberto perdió varios kilos en pocas semanas. Emiliano desarrolló problemas neurológicos, temblores en las manos, dificultad para concentrarse. Sofía comenzó a tener episodios de confusión mental. La familia estaba aterrada. Fueron a distintos especialistas. Les hicieron todo tipo de análisis. Algunos doctores sugirieron que podría ser algo ambiental, tal vez moho tóxico en la casa, tal vez una fuga de gas. Contrataron a expertos para revisar la casa. No encontraron nada. La desesperación crecía. Fue Patricia quien comenzó a sospechar que algo no estaba bien con la comida. No de Rosa Elena específicamente, sino de la comida en general. Comenzó a comprar alimentos orgánicos, a exigir que todo se lavara con agua purificada, a ser aún más meticulosa con la preparación de los alimentos. Le dio instrucciones estrictas a Rosa Elena sobre cómo debía cocinar, qué productos usar, cómo limpiar los utensilios. Rosa Elena asentía, tomaba nota de todo y luego hacía exactamente lo que había estado haciendo, porque sabía que Patricia nunca sospecharía de ella, porque para Patricia, Rosa Elena no tenía la capacidad intelectual ni emocional para hacer algo así. En su mente, Rosa Elena era simple, obediente, incapaz de maldad. Y esa subestimación fue exactamente lo que le permitió a Rosa Elena continuar. El punto de quiebre llegó en la primera semana de mayo. Patricia había organizado una cena familiar. Era el cumpleaños de Roberto. Invitaron a algunos familiares cercanos. La madre de Patricia, el hermano de Roberto con su esposa. Rosa Elena preparó todo como siempre. Una cena elaborada con varios platillos. Pero esa noche,
decidió aumentar significativamente la dosis. No solo en 1 o 2 platillos, sino en varios. Quería que todos se enfermaran. Quería que fuera imposible ignorarlo. Quería que finalmente se dieran cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La cena comenzó normalmente. Todos comieron, elogiaron la comida. Rosa Elena sirvió cada platillo con una calma que ella misma encontraba inquietante. Era como si estuviera fuera de su cuerpo, observándose a sí misma desde lejos. 1 hora después de terminar la cena, Patricia comenzó a sentirse muy mal, vómitos severos, dolor abdominal intenso. Roberto también comenzó con síntomas similares. Emiliano se levantó de la mesa y se desplomó en el pasillo. Sofía comenzó a convulsionar en su cuarto. Los invitados, alarmados, llamaron a emergencias. Llegaron 3 ambulancias. Los 4 miembros de la familia fueron trasladados al hospital de manera urgente. Los médicos se encontraron con un cuadro clínico alarmante. Todos presentaban signos de intoxicación severa. Les hicieron lavados gástricos, les pusieron sueros, les tomaron muestras de sangre para análisis toxicológicos. Los resultados tardaron varias horas, pero cuando llegaron, confirmaron lo que los doctores ya sospechaban. Había presencia de un veneno en sus sistemas, específicamente fluoroacetato de sodio, el componente activo del raticida. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Esto ya no era un caso médico, era un caso criminal. La policía llegó a la casa de los Salazar esa misma noche. Acordonaron la propiedad. Comenzaron a revisar todo. La cocina fue el primer lugar que inspeccionaron. Encontraron el frasco de raticida en el cuarto de Rosa Elena, escondido entre su ropa. También encontraron trazas del polvo en algunos recipientes de la cocina. Rosa Elena estaba en la casa cuando llegaron. No intentó huir, no intentó esconderse. Cuando los oficiales le pidieron que los acompañara para hacerle unas preguntas, ella simplemente asintió y tomó su bolso. En el camino a la delegación, no dijo una palabra. Su rostro no mostraba emoción. Era como si finalmente hubiera encontrado una especie de paz. Durante el interrogatorio inicial, Rosa Elena se mantuvo en silencio. Los investigadores le informaron de sus derechos. Le explicaron la gravedad de la situación. Le dijeron que 4 personas estaban en el hospital luchando por sus vidas y que ella era la principal sospechosa. Rosa Elena los miraba sin decir nada. Pasaron horas. Los detectives intentaron distintas estrategias. Algunos fueron agresivos, otros empáticos. Nada funcionaba. Hasta que una de las investigadoras, una mujer llamada Gabriela Torres, cambió su enfoque. En lugar de tratarla como una criminal, comenzó a tratarla como una persona. Le preguntó por su vida, por sus hijos, por cómo había llegado a trabajar con los Salazar. Y ahí, lentamente, Rosa Elena comenzó a hablar. Lo que dijo durante las siguientes horas quedó grabado en video y se convirtió en uno de los testimonios más perturbadores que las autoridades mexicanas han documentado. Rosa Elena confesó todo, desde el primer día en que agregó el veneno hasta la última cena. Explicó cómo lo había hecho, por qué lo había hecho. Habló de los años de humillación, del trato deshumanizante, de la soledad, del dolor de estar lejos de sus hijos, de la impotencia de no poder defenderse porque necesitaba el dinero. Habló sin llorar, sin dramatismo, con una calma escalofriante. Cuando los investigadores le preguntaron si se arrepentía, Rosa Elena permaneció en silencio durante un largo minuto. Luego dijo algo que quedó registrado en el expediente. No sé si me arrepiento de lo que hice, pero sé que me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para existir. Las noticias del caso explotaron al día siguiente. Todos los medios nacionales cubrieron la historia. Empleada doméstica envenena familia en Lomas de Chapultepec. Tragedia en hogar de clase alta. 4 intoxicados, 2 en estado crítico.
la traición dentro de casa, el caso que tiene en shock a México. La opinión pública se dividió de inmediato. Por un lado, había indignación total hacia Rosa Elena, comentarios en redes sociales exigiendo la pena máxima, personas diciendo que era un monstruo, que no había justificación posible para lo que había hecho. Por otro lado, comenzaron a surgir voces que señalaban el contexto, que hablaban de las condiciones laborales de las empleadas domésticas en México, de la falta de regulación, del maltrato normalizado, de la desigualdad estructural que permite que millones de mujeres trabajen en condiciones indignas, sin protección legal ni respeto social. En el hospital, la situación era crítica. Roberto y Sofía estaban en cuidados intensivos. Sofía presentaba daño renal severo. Roberto tenía complicaciones neurológicas. Patricia y Emiliano estaban estables, pero aún requerían monitoreo constante. Los médicos informaron que el pronóstico era reservado, que podrían quedar secuelas permanentes, que en casos severos de intoxicación con fluoroacetato, la mortalidad era alta incluso con tratamiento. 3 días después del incidente, Sofía falleció. Su cuerpo no pudo recuperarse del daño múltiple en sus órganos. Patricia, que estaba en otra habitación del mismo hospital, tuvo que recibir la noticia de que su hija había muerto mientras ella misma seguía luchando por recuperarse. Su grito de dolor resonó por todo el pasillo. Fue un sonido que las enfermeras y doctores presentes nunca olvidarían. La muerte de Sofía cambió todo. El caso dejó de ser solo intento de homicidio. Ahora era homicidio consumado. 5 días después, Roberto también falleció. Las complicaciones neurológicas derivaron en un paro cardiorrespiratorio que los médicos no pudieron revertir. Patricia y Emiliano sobrevivieron, pero quedaron marcados para siempre, tanto física como emocionalmente. Patricia desarrolló insuficiencia renal crónica que requeriría tratamiento de por vida. Emiliano quedó con secuelas neurológicas que afectaban su coordinación motora y su capacidad de concentración. Pero más allá del daño físico, el daño psicológico era devastador. Habían perdido a 2 miembros de su familia y lo habían perdido a manos de alguien en quien confiaban, alguien que vivía bajo su techo, alguien que preparaba su comida todos los días durante años. El juicio comenzó 8 meses después, en enero de 2025. La fiscalía acusaba a Rosa Elena Campos de 2 cargos de homicidio calificado con alevosía y ventaja y 2 cargos de tentativa de homicidio calificado. Pedían la pena máxima, 60 años de prisión. La defensa de Rosa Elena argumentó que su clienta había actuado bajo extrema presión emocional, que había sido víctima de abuso laboral durante años, que el sistema había fallado en protegerla, que su caso era un reflejo de un problema social mucho más grande. Presentaron testimonios de expertos en psicología que hablaron sobre el trauma acumulado, sobre cómo años de humillación constante pueden llevar a una persona a un punto de quiebre, sobre cómo la deshumanización sistemática puede provocar respuestas extremas. El juicio fue largo y mediático. Cada día había decenas de reporteros afuera del juzgado. Patricia y Emiliano asistieron a todas las audiencias. Cuando llegó el turno de Rosa Elena de declarar, el silencio en la sala era absoluto. Ella habló durante más de 2 horas, contó toda su historia, no pidió perdón, no lloró, simplemente explicó, con esa misma calma inquietante, qué había vivido y qué había sentido. Cuando terminó, algunos en la sala tenían lágrimas en los ojos, no porque justificaran lo que había hecho, sino porque por primera vez entendían la magnitud del dolor que una persona puede acumular en silencio. El veredicto llegó 3 meses después. Rosa Elena Campos fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 55 años de prisión. Al escuchar la condena, Rosa Elena no mostró reacción. Patricia, en cambio, colapsó.
Emiliano la sostuvo mientras ella lloraba. Para ellos, ninguna sentencia traería de vuelta a Roberto y Sofía. Ningún castigo les devolvería la familia que habían perdido. Ninguna explicación lograría que entendieran completamente cómo alguien que había estado tan cerca de ellos durante tantos años pudo hacerles tanto daño. Este caso generó un debate nacional que continúa hasta hoy. Se presentaron varias iniciativas legislativas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a visibilizar la situación de millones de mujeres que trabajan en casas sin contratos formales, sin prestaciones, sin protección. Se habló de la necesidad de regular mejor este sector, de crear mecanismos de denuncia, de educar a las familias sobre el trato digno. Pero también hubo quienes argumentaron que nada de eso justificaba el asesinato, que las injusticias sociales no pueden ser excusa para el crimen, que Rosa Elena tuvo muchas otras opciones antes de llegar al veneno, que pudo haber renunciado, pudo haber denunciado, pudo haber buscado ayuda. La pregunta que quedó flotando en el aire, la pregunta que nadie pudo responder satisfactoriamente fue: ¿en qué momento una persona normal cruza la línea y se convierte en asesina? ¿Cuánta humillación puede soportar un ser humano antes de romperse? ¿Y quién tiene la responsabilidad cuando ese quiebre finalmente ocurre? Porque lo más perturbador de este caso no es solo lo que Rosa Elena hizo, sino cuántas otras mujeres están ahora mismo en situaciones similares, acumulando dolor en silencio, siendo tratadas como invisibles, siendo deshumanizadas día tras día, en hogares donde su trabajo es esencial, pero su humanidad es ignorada. Rosa Elena Campos está ahora en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. Comparte celda con otras 2 reclusas. Ha comenzado a aprender a leer mejor, algo que nunca pudo hacer de niña. Sus hijos la visitan una vez al mes. La relación es difícil, llena de silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Ellos no entienden qué pasó con su madre, cómo la mujer que los crió con tanto esfuerzo terminó haciendo algo tan terrible. Rosa Elena les dice que lo hizo por ellos, para darles una mejor vida, para que nunca tuvieran que pasar por lo que ella pasó. Pero ellos no pueden aceptar esa explicación. No pueden cargar con esa responsabilidad. Patricia y Emiliano tuvieron que vender la casa de Lomas de Chapultepec. No podían seguir viviendo ahí. Cada rincón les recordaba lo que habían perdido. Se mudaron a un departamento más pequeño. Patricia no ha vuelto a trabajar. Pasa la mayor parte de sus días en terapia psicológica, intentando procesar el trauma, intentando entender cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando bajo su propio techo. Emiliano abandonó sus planes de hacer una maestría. Trabaja en un empleo administrativo que le permite mantenerse ocupado, no pensar demasiado. Ninguno de los 2 ha vuelto a contratar ayuda doméstica. No pueden. La sola idea les produce ansiedad. La historia de Rosa Elena Campos y la familia Salazar se ha convertido en uno de esos casos que trascienden el crimen individual y se vuelven un espejo de algo mucho más grande. Un espejo en el que México y muchos otros países con dinámicas similares se ve reflejado de manera incómoda, porque este caso habla de poder y de invisibilidad. Habla de cómo construimos jerarquías en nuestros hogares sin cuestionarlas. De cómo normalizamos el maltrato cuando viene envuelto en educación y buenos modales. De cómo hay millones de personas que entran a nuestras casas, que cuidan a nuestros hijos, que preparan nuestra comida, que limpian nuestra intimidad y a las que nunca vemos realmente como seres humanos completos, con emociones, con límites, con dignidad. No todas las empleadas domésticas maltratadas se convertirán en asesinas. La inmensa mayoría nunca cruzará esa línea, pero todas ellas están acumulando algo: dolor, resentimiento, frustración, cansancio, y la sociedad sigue
sin prestarles atención, sigue sin darles las herramientas legales y sociales que necesitan para defenderse, sigue tratándolas como si fueran menos. Y mientras eso continúe, historias como esta seguirán ocurriendo, tal vez no exactamente de la misma manera, tal vez no con veneno, pero de alguna forma el dolor silenciado eventualmente encuentra una salida, y cuando lo hace, las consecuencias son devastadoras para todos.